calendario lo volvemos a agregar esas clases presenciales en el cronograma que ustedes tienen, pero lo actualizamos con esa parte y lo voy a subir yo. Lo voy a actualizar al calendario poniendo que esas clases son presenciales, que son 3 clases. Entonces, la de septiembre, la clase presencial sería la clase número 10, que es la del 15 de septiembre. Después, la siguiente clase presencial es el día 13 de octubre, que es la clase 17, que es la devolución del primer parcial. Y la última clase presencial sería el 17 de noviembre, miércoles 17 de noviembre, que es la clase 27, donde serían tutorías del segundo parcial, serían tutorías por Vinas, preparando el segundo parcial, que ustedes tengan ahí una instancia de consulta previa a la entrega. Esas serían las 3 clases presenciales del año. Cuando nos digan el salón, si nos llegan a decir por mail, vamos a decir, y si no, cuando lleguen a la facultad ese día, averiguarán en qué salón nos tocan, igual que, pero bueno, en la medida que vayamos sabiendo, les vamos a avisar, porque bueno, es algo que se solicitó, dar un mínimo de clases presenciales. Entonces, bueno, tuvimos que hacerlo, no se había dicho, no lo habíamos hecho antes porque no nos habían pedido, por eso recién ahora es que les estamos comunicando esto. Bien, eso, y yo tenía otra cosa más para decirles, lo de las clases presenciales, bueno, ahora no me acuerdo qué era, pero si me acuerdo les digo. Bien, vamos entonces ahora, vamos a tratar de dedicarle 1 hora a cada actividad. Si la terminamos antes, la primera, que es más corta, mejor, pero la idea es hoy. La otra cuestión es respecto al calendario, ¿no? Ustedes saben que la clase del miércoles no la tuvimos, y bueno, entonces me parece a mí lo mejor es que la lectura esta, que es que nos va a ser obligatoria, más la que estaba fijada para la clase de hoy, los materiales que teníamos en la agenda de la clase de hoy, que no lo vamos a trabajar, se suspende. Entonces esos materiales tampoco son obligatorios. Y ya seguimos con el cronograma como está, no atrasamos todo, sino que se suspende el material que estaba en la clase 4, no va a ser ese material obligatorio. Bien, entonces la clase de la semana que viene, que es el 27 de agosto, porque el miércoles que viene es feriado, vamos a trabajar lo que está pautado para ese día, que es otra actividad que ustedes les vamos a pedir que la preparen, que ahora después la vamos a explicar al final de la clase. Es la tarea 2, la tarea A de la actividad 2, que son, es un texto muy cortito que tienen que leer, de Eloísa Bordoli, inclusive le falta una página y está puesta en la EVA aparte, porque se escaneó y después se vio que faltaba una página y se escaneó la hoja por separado. Tienen que también abrir la hoja que falta. Y son preguntas sobre el texto de Bordoli, que no es un texto complejo como era para la clase de hoy. Al menos es menos complejo. Bien, vayamos entonces a la primera actividad, que es la actividad B, del día de hoy, la tarea B, sobre el capítulo 2 del libro de Ares, Enseñanza y Producción de Conocimiento, la noción de enseñanza a las políticas universitarias uruguayas. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es el concepto de enseñanza en Beares, ¿no? Que es un concepto, como ustedes saben, que está afectado por cierta vertiente del psicoanálisis, que es el de Jacques Lacan, que, bueno, como vamos a ver después más en la tarea C, es una afectación donde justamente al poner el centro en el inconsciente, ¿no? Como sujetos estamos atravesados por el inconsciente y por el lenguaje, porque el sujeto es efecto del lenguaje, no va a ser tanto hincapié en la conciencia o la transmisión consciente, racional,
sino que va a decir todo el tiempo que esa transmisión que se hace en la clase de consciente, racional, de conocimientos, esa transmisión de conocimientos, esa transmisión nunca es transparente, nunca es lineal, nunca es unívoca, nunca es una comunicación del orden de la representación total, transparente, entonces el otro, el que aprende, recibe eso en forma simultánea, en forma perfecta, clara. Al revés, todo ese concepto más de la racionalidad iluminista, del sujeto de la racionalidad iluminista, el sujeto uno, va a estar obturada, va a ser esto que decía desde otro punto de vista de la incompletud del primer texto de Bordoli que ustedes leyeron, bueno, va por ahí, ¿no? Del sujeto del psicoanálisis es un sujeto opaco que siempre está, no nos conocemos previamente, siempre estamos, hay una dimensión nuestra que es imposible de conocer, y bueno, entonces en esa enseñanza, en esa transmisión, siempre hay sinsentidos, es opaca, no hay una transparencia, no hay simultaneidad temporal entre el que enseña y el que aprende, bueno, un montón de cosas que vamos a irlas todas las clases trabajándolas y de a poquito entrando en eso. Pero bueno, con esta introducción muy general que hice, porque no quiero abarcar yo, ni no es la idea que yo exponga sobre el concepto de enseñanza en Beares, es que los invito a que quien quiera empezar a, bueno, cómo respondió esa tarea. Pueden leer cosas textuales, entre comillas, del capítulo 2 de Beares, y después reflexionarlas, como ustedes quieran. Los invito a compartir. ¿Qué es lo central? El enfoque de Beares es un enfoque atravesado por psicoanálisis, y uno podría decir una perspectiva más centrada en lo epistemológico, para irle dando una pista. ¿Por qué yo diría que es epistemológico su punto de vista sobre la enseñanza? ¿En qué se centra cuando dice define la enseñanza? Lo primero que dice Beares en la primera página del texto, que es la enseñanza supone, y ahí, ¿qué pone en el centro de la enseñanza? Un saber. Exactamente. Un saber que la determine, dice ahí al inicio, Maxi. Perdón que Eso es lo como... me mandé ahí. Ay, bárbaro, Pero antes era perfecto. ¿Y por qué? ¿Por qué les parece que...? Entonces, eso es algo que es matriz y define la enseñanza y prioriza el saber frente a todo el resto, esta perspectiva de Beares, ¿no? Después vamos a ver otras, pero acá pone en el centro al saber. Sí, y ahí dice que toda enseñanza, aun las más difíciles de calificar, son efectos del funcionamiento de un determinado campo de saber. Exacto. Y ahí lo pone hasta en cursiva el campo de saber, ¿no? Porque entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno está enseñando química, es diferente, si está enseñando física, si está enseñando matemáticas, si está enseñando, ¿no? Hay un saber, una especificidad de ese campo que determina esa enseñanza. Está afectada Yo por puedo ese... compartir. Sí, sí, Sonia, Puedo claro. compartir, no sé, yo puse como que tiene diferentes puntos de vista. Del punto de vista del discurso, la objetiva a la enseñanza y la relaciona con el saber y el conocimiento. Desde Ahí el va. punto de vista del lenguaje, propiamente dicho, nos dice que la enseñanza tiene una relación sintáctica preposicional, o sea, siempre está seguida del saber al que se refiere y determina. Sí, Y desde el punto de vista didáctico, los saberes son su contenido. La enseñanza corresponde como sinónimo de lenguaje y como tal es constitutivo de la cultura. sí. Esa última dimensión más didáctica o de las prácticas vendría a ser, repetí ahí lo que dijiste, Sonia, discúlpame, la Desde el última. punto de vista didáctico, los saberes son su contenido. Claro, claro, que es como, él cuando habla esa distinción entre decir contenido y decir conocimiento, él lo que está diciendo ahí es justamente cómo hay una tradición más escolar o del sistema educativo básico que le llama, cuando eso entra en texto en el currículum,
le llama contenidos, ¿no? Como hace como una distinción, que no tiene, es diferente. La palabra contenido es una tradición más, si uno va en general a la universidad, ese término no es utilizado. Claro. ¿No? En Por el eso currículum cuando está él habla escrito. que surgió la didáctica, ahí apareció el currículum, dice también, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Entonces me parece que y bueno, y después la dimensión del lenguaje, cuando hablas de la preposicional, ahí me pierdo un poco. A ver, léelo de nuevo, a ver si vos qué quisiste decir con eso. Porque él dice que siempre la palabra enseñanza está seguida del de, o sea que es una preposición, enseñanza de tal cosa, enseñanza de la ciencia, enseñanza de, Sí, sí, en sí. ese sentido. Ah, está analizando porque él es lingüista, además Luis Beares, Sí, entonces está bueno. sí. Bueno, y ahí me parece importante como poder, eso, capturar de Luis o poder captar lo central, que lo repite varias veces, ¿no? Como la enseñanza, ese efecto, ¿no? De ese funcionamiento, que hablaron de funcionamiento de un determinado campo de saber, o sea, que pone en el centro la especificidad de lo que se está transmitiendo, de la disciplina, en definitiva, pone ahí en el centro ese tema, ¿no? Entonces, bueno, uno podría decir, bueno, es un enfoque epistemológico de la enseñanza, ¿no? Eso como me parece como importante. ¿Qué otros compañeros quieren intervenir, ir diciendo, o decir en la página tal, voy a leer tal párrafo que me parece central del autor? Fabiana está levantando la mano y después Lucía. Sí, ay, a ver si tengo el audio abierto. ¿Se oye? Sí. Perfecto. No, que tengo la pantalla compartida. No, por un lado el tema del lenguaje, pero bueno, ya se dijo, ¿no? Que es tan importante, porque la enseñanza está vinculada con el lenguaje, pero quería agregar ahora... Ahí hay un detalle, Fabiana, hay un detalle, Sí. es que él justamente va a trabajar esto ya desde San Agustín, ¿no? Desde San Agustín, la teoría del signo, que la enseñanza es una cuestión de palabras, ¿no? Que sin el lenguaje no hay posibilidad de enseñanza, y ahí uno podría remitirse al texto de Bordoli de la primera clase, donde ella ponía, Kant, como lo decía eso, ¿no? La educación en términos más amplios, la educación es algo de lo humano, del orden de lo humano, y uno podría decir, bueno, el lenguaje también, así como la razón, decía Kant, desde el orden de lo humano, más iluminista, ponía la cuestión en la razón, bueno, la cuestión del lenguaje también, ¿no? Nos atraviesa, y desde el punto de vista de esta afectación de lacaniana, que también es lingüista, esta idea como central de que somos efecto del lenguaje, ¿no? Bien, Sí. entonces ahí me parece importante poder entender por qué la preponderancia del lenguaje. Te doy de nuevo la palabra. Sí, no, y lo otro era un poco distinguir eso que nos cuesta tanto a los maestros, entre contenido, conocimiento, saber, ¿no? Entonces, el contenido sería lo estable, que por eso él dice que la enseñanza universitaria tiene que ir más allá de enseñar contenidos, porque representan una versión estable de un determinado saber. Y en cambio, hay una instancia de conocimiento y una instancia de saber. La de conocimiento es la que permite la comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos leyendo a Beares, interpretándolo, sería una instancia de conocimiento, digo yo, para llevarlo. Y después está la instancia de saber, que es la que él dice bordea el saber faltante. Y sería como trabaja el científico. Y él propone una enseñanza del saber faltante. Y dice, esto lo escribí yo, pero es de él, ¿no? El saber faltante, descubrir las contradicciones, provocar un desconcierto como punto de partida en la formación de investigadores. Y la página que había señalado era la 44. Bárbaro, eso, Fabiana, me gustaría detenerme, porque dijiste ahí, señalaste una distinción clave en la perspectiva de Beares de la enseñanza, ¿no? La distinción entre saber y conocimiento, que la vamos a ver en algunos otros textos de él.
¿no? Entonces ahí también está afectado, para decir esa distinción entre saber y conocimiento, también está afectado por el psicoanálisis, porque justamente el conocimiento es más del orden de la representación, de lo que se puede decir, lo que está puesto en texto, lo que podemos llevar al lenguaje y transmitirlo, ¿no? Es como más estabilizado, es del orden de lo más estable y de la representación el conocimiento. Sin embargo, como recién leyó Fabiana, el saber es del orden de la falta, ¿no? Es lo que es de una dimensión, uno podría decir, lo podría ubicar como falta en el inconsciente, en la dimensión de lo que en los registros lacanianos vamos a poner en el simbólico, ¿no? Hay una dimensión simbólica, significante también, del orden de, bueno, inconsciente, falta, y también ahí va a poner la angustia, el deseo, que es eso inconsciente que nos impulsa a conocer. Lo que no sabemos es como un impulso epistemofílico de no saber que nos impulsa a conocer. Bueno, entonces hay una relación dialéctica que lo vamos a ver en la tarea C entre saber y conocimiento. Esa circularidad que vamos a trabajar después en la tarea C. Pero bueno, ya vamos introduciendo elementos, ¿no? Fabiana, ¿tenés algo más para desarrollar? Si no, después pasamos a Lucía, que había levantado la mano, y después a Maxi. Ya está. Bárbaro. No, a mí me dejó pensando la introducción del texto, donde él pone casi como en clave de derechos como la posibilidad o la condición del sujeto de aprender en su propio lenguaje, ¿no? Habla del bilingüismo, de lo bicultural. Capaz que a mí me atraviesa porque me interesa mucho el tema de migrantes y eso, y cómo él, claro, me complementa como el pensamiento, ¿no? En estos textos que he leído para otras materias sobre UNESCO, ¿no? Que enfatiza tanto el derecho a la lengua materna, ¿no? La lengua de origen como contexto base para cualquier posibilidad de aprendizaje. Entonces ahí hace una introducción que a mí particularmente me aporta un montón como para pensarlo desde otra perspectiva. Y después me iría como eso es muy él, además que él viene, esas investigaciones las hizo cuando estaba en el departamento de lingüística, ahora está jubilado, pero esta relación de la lengua, el sujeto, desde el psicoanálisis, y con la lengua materna, ¿no? La diferencia entre una lengua materna y una segunda lengua es en ese sentido, en cómo está atravesado el sujeto, cómo está en una posición cuando está hablando en su lengua materna y cuando ya es un segundo idioma. Justamente la posición subjetiva es bien diferente, y ahí, bueno, toda la cuestión del psicoanálisis, sí, eso más que nada en el texto de la tarea C, ¿verdad? En el texto. Sí, claro, a mí yo me estoy como yendo para... No, está bueno. Pero me parecía como que él ahí destaca esto como un acto político, ¿no? En la educación, me parece que está muy bueno. Después lo que rescato está por la página ya 44, ¿no? Cuando él plantea que la enseñanza es una modalidad del uso de la palabra. Y ahí me quedo pensando, ¿no? Él lo trae como la condición epistémica, ¿no? O sea, yo lo que ahí interpreto es cómo, digamos, el educador procesa, de alguna manera, en este contexto de incompletud igual del saber, este saber como para generar posible acceso como al conocimiento, ¿no? O sea, la bajada de ese saber o esas cuestiones tan abstractas. Y bueno, no sé, eso me parece como interesante. Después ya... Viste que viste, Lucía, que cuando dijiste eso, justamente estamos en el texto de la tarea C, igual todo bien, Lucía, porque ahí define la enseñanza y está bueno otra vez contestar el concepto de enseñanza desde los dos textos. Uno hace para ordenar, pero también se puede contestar el concepto de enseñanza, la tarea B, a partir de los dos textos también. Y ahí la nota al pie, justamente, de cuando vos decís eso, una modalidad de uso de la palabra, ¿no? Que la enseñanza la define como una modalidad de uso de la palabra. ¿A quién cita la nota al pie, Teresa, en ese texto? Justamente a San Agustín, que esto es lo que yo les decía hoy, ¿no? Del Magistro de San Agustín. Porque bueno,
él trabaja con esa epistemología de la teoría del signo desde ahí, que la va a tomar Lacan después también para trabajar ese sistema triádico, que después lo vamos a ir viendo para la tarea C, del real, el simbólico y el imaginario, que después lo vamos a explicar. Sí, Lucía, ¿alguna cuestión más? No, eso, nada, me quedaba como pensando en esto de la traducción del saber, ¿no? De ahí qué movimientos de recorte, de posicionamientos implica esa traducción, ¿no? No sé, y ahí se me... A ver, cuando hablas de traducción, ¿a qué te haces referencia un Y poquito bueno, más? como esa síntesis más capaz que más desde el educador, de aquello más valioso, ¿no? Como del recorte de algunas cuestiones, porque siempre está atravesado, ¿no? Por lo subjetivo, o sea, uno no presenta ni media contenidos como sin intenciones, ¿no? Más allá de que intenta de que el otro pueda hacer y ser generador de su propio proceso, pero me quedé enganchada en esto de la traducción del saber, de la intencionalidad educativa que tiene como esta idea, ¿no? Igual hay un matiz, Lucía. Cuando hablas de intencionalidad educativa, está buenísimo y es, bueno, la dimensión como más política de la educación y bueno, y cómo está atravesado todo educador por lo ideológico también, y hay una intencionalidad que uno piensa racionalmente y dice, bueno, voy a seleccionar esto, esto, esto y esto. Pero bueno, cuando uno piensa en la afectación del psicoanálisis, la teoría de la enseñanza, desde esta perspectiva, de repente el acento no está tanto en poner la mirada en esa racionalidad y en esa intencionalidad que sería más del orden de Lacan, del imaginario y del conocimiento, sino va a buscar más estos otros elementos de la falta saber, ¿no? de la diferencia de temporalidades entre el que enseña y el que aprende, de los insentidos, de los lapsus, ¿no? Como que el énfasis viene desde este otro lugar, ¿no? Para que lo vayan pensando despacito, ¿no? Son como procesos. Maxi. Sí, no, agregar una cosita más a lo que decía Fabiana, que aparece en la página 24 sobre el saber y el conocimiento, que se remite al origen gramatical, digamos, de las palabras, y tiene una diferencia de un siglo cada uno, ¿no? Voy a leer lo que Dale, pone en la buenísimo. página 24. Dice, en efecto, saber, latín vulgar del siglo X, sapere, hace referencia al intelecto, a la condición de entender o entendimiento, mientras que conocer, latín vulgar del siglo XI, conoscere, se refiere al acto de incorporar algo ya representado. La teoría de la enseñanza hace su viraje hacia la transmisión del conocimiento, que supone la existencia de un saber ya conocido y acondicionado. Está muy bueno. Y ahí que se entiende esta distinción de nuevo que veníamos trabajando entre conocimiento y saber, entonces, en esas palabras de Beares. Claro, el saber, por lo que dice Beares, en este origen del siglo X, hacía referencia a entender algo, ¿no? A captar algo, y el conocimiento ya es incorporarlo y hacer algo con eso, ¿no? No solo entenderlo, sino ya incorporarlo y acondicionarlo. Claro, sobre todo esta cuestión que él pone en cursiva, cómo el conocimiento es del orden de lo representado, ¿no? Es incorporar algo ya representado, ¿no? Conocer. Esas son las palabras, conocer. El acto de conocer ya es como, sin embargo, el de saber ya da cuenta de otra, a una condición de algo más, ¿no? Del orden de la... Entonces me parece que ahí es, bueno, él lo va trabajando desde la genealogía del término, ¿no? Desde la filología, pero para dar cuenta ya cómo ya desde esos siglos ya había una distinción entre ambos términos, ¿no? Por supuesto que esta distinción más radical entre conocimiento y saber la va a formular a partir de la afectación del psicoanálisis, ¿no? Buenísimo. ¿Quién otro quiere compartir su tarea, que no haya participado? Preguntas también, pueden haber dudas, porque hay partes de repente que no lo entendemos y también podemos, bueno,
leer una parte, acá yo no entendí esta parte, o que dé esta cuestión para... Esa es la idea. Joan, sí. Buen día. Sí, yo aprovecho a comentar un poco más o menos algunos aspectos, ¿no?, que me llamó un poco la atención en esa distinción que en el texto que se hace entre la educación antigua y la moderna, ¿no? Como los antiguos no contaban con una metodología, sino que usaban distintos modelos, como puede ser la mayéutica, ¿no? No como nosotros, que seguimos un esquema para que la persona vaya incorporando el conocimiento. Ellos directamente no contaban con eso, tampoco hacían la distinción entre alumno-profesor, sino que era como un proceso de entre preguntas y respuestas, donde iba más o menos guiando el profesor, o entre comillas el que enseñaba al alumno, podría ser, a que llegara un cierto conocimiento, no como nosotros, que seguimos, como muestra el texto, un cierto, digamos, proceso en un cierto hilo que tenemos para enseñar. Ellos no contaban con eso. Lo que sí me llamó un poco la atención es el proceso como industrializado que se hace de la educación, ¿no?, en donde se forma al sujeto para que cumpla un cierto determinado papel dentro de la sociedad. Es algo interesante, ¿no? Se lo modela de tal manera para que el día de mañana sea productivo una sociedad industrial. Es un poco una característica que me llamó un poco la atención, que habla en el texto. Era eso más o menos. Buenísimo. Capaz que, antes de darle la palabra a Camila, que también la levantó, reflexionar un poquito más sobre esta distinción entre lo antiguo y lo moderno. Yo creo que ahí también, con estos elementos que traías del texto de Beares, creo que no podemos pensar, cuando pensamos en esa distinción, no podemos pensarla sin pensar los cambios enormes que hubo en esa cantidad de siglos, hasta llegar a la modernidad, donde, bueno, desde el crecimiento de las ciudades, la formación lenta y de los distintos estados-nación, el surgimiento del capitalismo, son tantos los cambios que, bueno, y ahí el papel de la educación ya era un papel de la idea, ¿no?, de educar a todos, esta idea ¿no?, de Comeniana, ¿no?, de ya la pregunta por cómo hacer para que sea una educación que llegue a toda la población. Entonces, en este sentido, uno, claro, al comparar, evidentemente, si la preocupación es cómo hacer para generar un dispositivo, justamente, ¿no?, dispositivo, bueno, en términos poltianos o como que quieran, pero pensar un adminículo, una manera de llegar a toda la población, bueno, ahí justamente empieza a haber una intencionalidad, como decía Lucía, de un Estado que quiere con intención educar. Se empiezan a seleccionar qué cosas, se empieza a pensar en métodos que puedan llegar y cómo hacer para organizar a esa cantidad de población, y entonces se genera toda una serie de elementos para eso que no sucedía, no hubo esa preocupación en la antigüedad, con la pluralidad también de la antigüedad de modelos, ¿no? Porque no estaba solamente esta mayéutica de los filósofos, sino también hubo otras experiencias más militares, los sofistas, donde también había elementos más como del entrenamiento, o sea, una educación más llevada a cierta idea también de control sobre el otro, ¿no? Más, entonces hay una pluralidad, pero bueno, en esta comparación más específica uno podría decir, sí, bueno, la mayéutica era el filósofo, el saber por el saber, y bueno, y ahí había contacto con otros más jóvenes, y en ese contacto, sin ningún tipo de pretensión de enseñarle nada a nadie, se daba eso. Entonces, sí, si uno compara esos dos modelos, claro, son totalmente radicales y diferentes, ¿no? No sé si Felipe ahí querías, me parece, ahí va. Sí, como una cuestión que me quedé pensando con lo que decía Lucía, ¿no? Y bueno, justo que nos vamos a trabajar sobre San Agustín, capaz que está bueno recuperarlo, ¿no? Esta idea de que la enseñanza es una modalidad del uso de la palabra, que es como una idea que en contextos modernos donde pensamos tal vez a la enseñanza en términos de transmisión, es una idea un poco quizá que nos parece hasta extraña, ¿no? Pero creo que es bien interesante, hay como dos cosas para señalar. Agustín quizá lo primero que se pregunta es ¿qué
¿qué diferencia, o en todo caso, digamos, qué es lo específico de la enseñanza en relación al habla? Si podemos decir que enseñar es lo mismo que hablar, ¿no? Y en esos, ¿no?, en esos diálogos, bueno, llega a concluir de que hablar tiene 3 sentidos posibles, ¿no? El enseñar, que está relacionado con una intención de significar, ¿no?, de darle sentido, ¿sí?, a las representaciones, de darle una significación a través de la palabra. Y otros 2 sentidos que tienen que ver, o 2 funciones del habla, una que tiene que ver con el emitir ciertos sonidos sin ninguna intención, por ejemplo, al cantar, al tararear, ¿sí?, digamos, emitir ciertos sonidos que no tienen como una función en sí. Y por último, lo que es la oración, ¿no?, que, bueno, según Agustín es un tipo de función del habla que siempre es interna. Pero a través de este desarrollo se pregunta también, bueno, si es posible enseñar algo por fuera de la palabra, ¿no? Si hay algún tipo de enseñanza en la cual podríamos ubicar que está por fuera de la significación, es decir, por fuera del uso de los signos. Y bueno, entre algunos diálogos, algunas como idas y vueltas sobre esa idea, terminan, ¿no?, en resumidas cuentas, dando cuenta de que toda enseñanza funciona en el orden de la significación. O sea que, digamos, no sería posible enseñar algo si no es a través de los signos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento se preguntan en el texto, bueno, ¿yo puedo enseñar lo que es caminar simplemente caminando? ¿Y cómo voy a saber que caminando estoy realmente enseñando al otro lo que yo quiero enseñar respecto de lo que es o lo que entiendo que es caminar? ¿No? Entonces, bueno, a través de como estos razonamientos llegan a concluir que enseñar es del orden de la significación, ¿sí?, que por lo tanto es una de las modalidades, ¿sí?, quizá aquella que tiene una función primordial dentro del uso de la palabra. Bueno, un poco por ahí me había quedado pensando en esto de que enseñar es una modalidad del uso de la palabra y cómo lo presenta San Agustín ahí, que es como, nada, interesante y además capaz como difícil de pensar en términos modernos, ¿no?, con esta idea de la intervención, de la transmisión, ¿no?, de que enseñar es transmitir algo a alguien. Bueno, ahí hay como otra mirada, pienso yo, de la enseñanza. Buenísimo, Felipe. Había levantado la mano porque no sé por qué la bajó otra compañera que yo le iba a dar la palabra. Le doy la palabra Sí, ahora. porque estábamos hablando del tema ese de la antigüedad y la modernidad y era como en relación a eso, pero básicamente ya lo dijeron todo. Pero lo que pensaba también es que algo que a mí me llamó la atención es cómo él resalta esa cosa de que cuando pensamos en la mayéutica hoy en día siempre pensamos en el método y después es como que lo relaciona todo con la modernidad y es como que está bueno porque decís, por eso pensamos de esta forma. Esto es lo que nos hizo como cambiar de cierta forma a este tipo de pensamiento que es distinto, como que vemos a la antigüedad de una forma, por ejemplo, decía eso de que no tenían los griegos la noción de método, y sin embargo para nosotros es un método, porque de alguna forma la herencia cultural de la modernidad y todo ese pensamiento como que nos hace reconstruir la historia de cierta forma y la filosofía, lo cual a mí me pareció muy interesante, porque como algo que generalmente no se piensa, no sé, como que no te das cuenta. Lo mismo con lo de los sofistas, que decía, por ejemplo, esta batalla entre, como era, no me acuerdo de los términos que usaba, pero por ejemplo los sabios y los que enseñan, así, una cosa como que lo vemos como una batalla, también como, no sé, los sofistas eran los malos, y en realidad es como que eran personas que seguían por sus propios intereses, no sé, es como que podés pensar, era mejor o era peor, pero es como una cuestión que en realidad tiene mucho que ver con los enfrentamientos actuales y cómo nos hacen pensar así al pasado en una forma que capaz que no era tan así. Buenísimo, Camila. Re interesante lo que estás aportando, porque además me deja pensando esta idea bueno, cómo, o sea, vemos el pasado y la antigüedad a través desde ser hombres modernos, y eso nos matriza y es muy difícil, ¿no? Siempre tenemos ese riesgo y todo lo que vemos lo vemos desde el hoy y bueno, la complejidad, ¿no?, de mirar lo pasado desde el presente, ¿no?
No sé si tienen alguna cuestión más, evidentemente no vamos a contar completamente el texto, ¿no? Del capítulo 2, pero sobre el capítulo 2, si no pasaríamos al 3, pero algo más que quieran compartir, capaz que ya yendo a la segunda pregunta, que sería, bueno, estuvimos ya trabajándola también, las diferencias entre lo antiguo y lo moderno, si quieren rescatar algo más, o alguien compartir alguna cuestión más de lo que fue completando y haciendo. Sí, yo quería decir una cosita. Por un lado, lo que dijo Felipe, que lo parte de Beares, ¿no? Esto de que es posible enseñar por fuera de la palabra, decimos que no, pero en realidad no sé si fuera de la palabra o fuera del lenguaje, porque si pensamos en la lengua de señas o alguna otra forma de lenguaje, no sé, me parece que habría que matizar ahí el tema palabra, o por lo menos a mí me hizo un poco de ruido. Y otro tema que no tiene nada que ver es, digo, esto de Comenio, ¿no? Y que parece tan esquemático y tan cuadriculado, pero respondía a la necesidad de democratizar por el protestantismo también, enseñar Flor a de todos. revolucionario en su tiempo, por Claro. favor, después lo vamos a profundizar y lo vamos a trabajar, o sea, fue contra el orden instituido, ¿no? Claro. Fue contra la lengua, todo latín, a decir que había que enseñar en la lengua vernácula de cada lugar, a que la Biblia era del pueblo, o sea, realmente un revolucionario cambió, o sea, ¿no? O sea, después lo vamos a ir viendo. Eso un poco como que todos rechazamos el método así tan rígido, pero en cierta forma a veces es necesario, ¿no? Dejar lugar al método y también dejar lugar al otro, al saber faltante y a todo eso. Y después se me ocurrió otra cosa, pero no es el momento, pero la tiro ahí para que quede. Digo, me vino como un vínculo con las teorías del aprendizaje, pero es un divague. Pero hubo todo, hace mucho tiempo cuando se luchó contra la enseñanza tradicional repetitiva, que parecía transmitir conocimientos, ¿no? Vino el constructivismo a que se construya el conocimiento. Y no sé por qué me hizo acordar esto de saber el conocimiento, me hizo acordar aquella batalla que hasta ahora se sigue peleando. No sé, Sí, son queda cosas ahí que como vamos a ir reflexión. viendo, ahí va, que nos vamos a ir viendo, sobre todo cuando trabajemos las didácticas psicologizadas del siglo XX, qué pasó ahí con la enseñanza, frente a todo el avance de las distintas teorías del aprendizaje, tanto el conductismo, el constructivismo, y bueno, no vamos a profundizar, no es el centro del curso, porque no es un curso sobre teorías del aprendizaje, es un curso sobre teorías de la enseñanza, pero no podemos pensar la enseñanza sin su vínculo con el aprendizaje. Evidentemente, son dos conceptos clave que están vinculados, que según desde qué perspectiva de la enseñanza te pares, va a haber más vínculo, menos vínculo. Entonces, bueno, todo eso nos va a atravesar también a lo largo del curso, lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero me parece interesante igual ponerlo sobre la mesa, ¿no? Poner esta idea de, bueno, que el aprendizaje es una palabra que va a surgir recién fines del siglo XIX y más que nada del siglo XX se va a teorizar sobre eso. Bueno, si quieren ya pueden ir pensando en la tarea C y bueno, y si quedan cuestiones que quieran alguien traer alguna cita más o reflexionar algo más, hay una crítica igual acá en el texto, ¿no? Para seguir cerrando y uniendo con lo que decía Fabiana, hay una crítica acá a la secuencia psicológica de enseñanza-aprendizaje propia del siglo XX, ¿no? Y bueno, y esta idea de poder centrar la cuestión de la enseñanza en el plano de la episteme ahí es en términos epistemológicos de centración en el saber, ¿no? Para ir cerrando esta actividad, ¿no? Y bueno, y esta idea de lo real a lo representable me parece que también es de lo que veníamos hablando de los registros, ¿no? Como la enseñanza
bueno, también trabaja, ¿no? Dice, este término referido a la posibilidad del saber, a través de un verbo en la voz media epistemomai, que tiene el sentido de estar siendo puesto ahí ahora, o sea, el acto de focalizar, de establecer, de fundar la conceptualidad y de hacer posible la remisión de algo desde lo real a lo representable, es decir, el saber sobre. Y bueno, y ahí de lo real a lo representable es esta dialéctica entre saber y conocimiento, ¿no? Capturar algo y lograr una estabilidad y decir esto es tal cosa y conocer algo del mundo, ¿no? Es que el científico es lo que hace, ¿no? Capta, se propone un objeto de lo real, un problema, una pregunta, y a partir de ahí logra llegar a una conclusión. Entonces, cuando logra decir esto es tal cosa, y logra una hipótesis de trabajo, bueno, ahí representa, lo escribe, y ahí toda la dialéctica que hay en el científico entre el saber y el conocimiento, ¿no? Bueno. ¿Quién quiere? Fabiana, vos no sé si tenés la mano, Camila, y después no sé si Tengo tenés la una mano pregunta, levantada desde Fabiana. hoy. Sí, sí, sí. Que no me quedó muy claro el tema en el otro texto de la condición epistémica. No me quedó muy claro a qué se refiere. La subjetiva la entendí, pero la Bueno, vayamos entonces, que es lo más complejo, vayamos de entrada, vamos a la tarea C, evidente. Y bueno, y vamos a leerlo, y lo vamos explicando, capaz. La condición epistémica, la condición subjetiva. La condición epistémica es esto que veníamos hablando, ¿no? De la enseñanza. Porque los elementos centrales de Beares en cuanto a, ¿no? En cuanto a lo que él va a focalizar para trabajar en la teoría de la enseñanza, va a estar la condición epistémica y la condición subjetiva. Entonces vamos a irlo leyendo y lo vamos a enseñar. Y lo vamos, dice, toda enseñanza consiste, ahí en la página 45 al principio, en la construcción de un discurso, en el cual el funcionamiento del lenguaje permite establecer representaciones de un saber, o sea, conocimiento, o reacondicionar las representaciones ya existentes para desestabilizarlas y sustituirlas por otras. Eso sería como un concepto de enseñanza que él pone, ¿no? Atravesado por el discurso, o sea, una cuestión atravesado por el lenguaje, y ahí las representaciones de un saber que se convierte en conocimiento, y después la desestabilización de ese conocimiento en términos de saber, y ahí la circularidad, esta cuestión que va a explicar que es la circularidad continua en el esquema que está después en las páginas. Pero vayamos a la pregunta de la compañera que viene después. Que esta modalidad de la palabra sea característica depende de su relación intrínseca con la formulación de conocimientos. Condición epistémica, ¿no? Es esta idea central de la enseñanza, que es transmitir conocimientos. Pero esos conocimientos a su vez no son estables, ¿no? Siempre están desestabilizándose. Pero la condición epistémica remite a eso. O sea, es la transición. Y es lo que supone ahí va, y es lo que supone esa simetría, ¿no? Esa simetría de posiciones, la posición de enseñante y la posición de enseñado. La posición de enseñante justamente es el que tiene que haberse preparado, haber estudiado, tener un título para poder estar en ese lugar, y es el que tiene la responsabilidad de la transmisión del conocimiento. Esa es la posición de enseñante. Por eso la simetría del conocimiento entre el que enseña y el que aprende, y la posición de enseñado, o de educando, o de alumno, o de estudiante, ¿no? Esa posición es diferente, es el que recibe ese conocimiento y que está ahí para recibir o para problematizar, para aprender eso que un otro que se preparó y estudió, preparó una clase, ¿no? Que está en otra posición, que tiene esa responsabilidad de saber más. Entonces, la condición epistémica asegura la composición de las representaciones para hacer del saber, que por su propia naturaleza es incompleto e insuficiente, una estabilidad autoconsistente que llamamos conocimiento. Y ahí de nuevo viene a explicar, ¿no? Esa distinción entre saber y conocimiento.
¿Se entendió un poco más ahora? ¿O Sí, hay ahora todavía sí. dudas, Camila? No, creo que quedó claro. Porque yo lo puse básicamente con las palabras de él cuando lo escribí, como que cambié un Está poco, pero bárbaro. Sí, no hacer tenía mucho fichas. que... Hacer Pero fichas por ahora, textual, la actividad también pueden poner, porque ya les queda después como fichas de las cosas más importantes de las lecturas que van haciendo, y lo pueden poner textual, entre comillas, y poner la página. Acuérdense de poner el número de páginas y ya les queda. También, para cuando después vuelven, no tienen que estar buscándola a la cita. Entonces, y la condición epistémica mínimamente la explicamos y la leímos. ¿Y cuál sería la condición de la otra parte de la pregunta, otro que responda y que la explique? La condición subjetiva. O sea que hay dos elementos que atraviesan la enseñanza, el sujeto y el saber. Después va a haber otro que es el lenguaje. Pero estamos ahora en esas dos condiciones. Ahora, las dos condiciones son de parte del docente, ¿no? No, más generales, ¿No? Sonia. Yo creo que son más Ah. generales. Más generales que atraviesan a toda enseñanza. Porque el saber conocimientos, esa condición epistémica, uno piensa, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia en relación al saber en la posición de enseñante y en la posición de enseñado? En las dos posiciones hay una relación diferente con el saber, rayita conocimiento, ¿no? En esta distinción. Porque yo Uno había puede puesto imaginar, bueno, tenemos el triángulo didáctico, tenemos el saber, el enseñante y el enseñado, ¿no? La matriz mínima de lo que es pensamientos, ¿no? Justamente por eso el sujeto y el saber, ¿no? Ese triángulo nos da elementos sobre el sujeto y saber, las dos cosas. Sin sujetos y sin saber no habría posibilidad de enseñanza. Pero ¿qué sujeto, no? ¿Cuál es la condición subjetiva? Y ahí tenemos levantado a Antonio, que no ha hablado, y después seguimos con Lucía, y después con Camila. Sí, lo que leí me interesó de la parte subjetiva, es lo que se había hablado al comienzo, ¿no? De esta cuestión de la suposición y de la ficción, ¿no? La suposición o la predeterminación, si se quiere, de dos roles en los que, bueno, hay alguien que hace uso de ese conocimiento con mayor experticia, ¿no? Y alguien que aprende. Y después esa ficcionalidad en la que nos embarcamos quienes enseñamos, ¿no? De que, bueno, de que podemos enseñarle todo a todos, que me quedó de ahí del texto de Beares, que bueno, que me parece que tiene que ver con lo subjetivo en el sentido de que de alguna forma es esto lo que habíamos hablado, ¿no? De que, bueno, de que enseñar también requiere de determinada postura, determinada relación con el conocimiento. Ese uso del conocimiento de alguna forma está elaborado y está sistematizado de forma subjetiva también para ser enseñado, ¿no? Para ponerlo en funcionamiento. Muy interesante, Antonio. Y esa ficción, después la vamos a seguir trabajando también con Yevalar, que es uno de los que introduce a partir de esa afectación, ¿no? Esta idea necesaria que el maestro cuando enseña piense que, bueno, que eso que está enseñando llega en forma directa, acabada al otro, y que el otro está entendiendo en el momento que está hablando. Si no seríamos locos, si nosotros no tuviéramos esa ¿no? Que es la parte más de racionalidad, representación, ¿no? Es como sería la dimensión, la ficción es del orden de lo imaginario, o sea, funciona así el imaginario, ficcionalmente, pero es necesario. Si no estaríamos todos locos si no tuviéramos esa dimensión donde uno, cuando habla, hace los mayores esfuerzos para que el otro entienda lo que está transmitiendo. Y planifica y tiene toda la intencionalidad para lograr de la mejor manera posible que esa enseñanza llegue a todos. Y entonces eso es del orden de lo necesario, pero
bueno, y en ese triedro lacaniano sería del orden más del imaginario, como que funciona ficcionalmente, ¿no? Y después tenía una pregunta que me quedó como atada, de la cuestión de que en la episteme antigua no existía el método. O sea, me quedó como resonando esto, ¿no? Porque de alguna forma me pongo a pensar, ¿no? En los griegos o en la mayéutica, ¿no? Si la mayéutica en sí misma no es un método, ¿no? O de alguna forma, o sea, no quizá un método desde la percepción moderna, pero yo no sé si la didáctica moderna de Comenio hasta ahora no, de alguna forma no viene a reeditar determinados métodos que estaban en el orden quizá de lo implícito, o no sé, me quedó esa pregunta. Está muy interesante y compleja esa pregunta, Antonio, ¿no? Y ahí Camila hoy algo te respondió, me acuerdo de cuando habló de eso, justo. No sé si Camila es que es justo profesora de filosofía, capaz que hay algún profesor de filosofía que quiera ayudarnos con esta pregunta, que es muy compleja, ¿no? Pero evidentemente, cuando habla, en ese sentido está hablando del método en su acepción más moderna, ¿no? Como el método científico y todo el desarrollo del empirismo de los siglos, bueno, XV, XVI, sobre todo XVII, ¿no? Es una invención moderna, el método, todo el descubrimiento ¿no? De la ciencia, la emergencia ¿no? De un método científico, y ahí Comenio un poco estaba también en esos siglos hablando de un método para enseñar, también de la didáctica como método de enseñanza. Entonces, en ese sentido uno podría decir, bueno, esto es más términos modernos. Desconocer totalmente en la antigüedad una manera de hacer, no, pero cuánto de eso estaba explicitado de esa manera como método, o sea, ¿se entiende? Y bueno, y ahí la complejidad, ¿no? Me parece que ahí, no quiere decir que nosotros, como decía Camila, bueno, a esa mayéutica la entendamos o la acerquemos más a una cuestión de lo metodológico, pero esta idea fuerza, ¿no? De la ciencia, y bueno, uno podría decir, bueno, sí, es una invención moderna, ¿no? Pero ahí, bueno, capaz que hay alguien que quiera complementar o mejorar esta ignorancia mía no soy profesora de filosofía y evidentemente hay cuestiones que se me escapan, ¿no? Hay como dos cuestiones para pensar nomás, ¿no? Primero, en esta cuestión que pone Beares, ¿no? De la centralidad del conocimiento y de esa instancia estabilizada de la transmisión, ¿sí? Y cómo en la antigüedad toda la actividad filosófica y en general, ¿sí? El lugar que la dianoia tenía, ¿no? De la actividad intelectual, ¿no? Era un lugar central, donde ubicamos el saber. Porque el conocimiento estaba en un montón de actividades, ¿no? Por ejemplo, todo lo que abarca el concepto de arte, ¿no? De ars como destreza, en cierta medida implicaba un conocimiento, pero un conocimiento en orden, digamos, inferior a ese saber que estaba vinculado, ¿no? a la actividad más intelectual, que era reservado para los filósofos, o al menos desde esa mirada más intelectual que traían los filósofos. Por otro orden, ¿sí? También podríamos decir que en el caso de la mayéutica, en el caso de los diálogos platónicos, no podemos distinguir un método de enseñanza, sino más bien una modalidad de la filosofía, ¿no? O sea, la mayor parte de los textos de Platón son un formato de diálogo. Y no podríamos ubicar allí un método de enseñanza en este sentido moderno de mejorar una transmisión, ¿sí? Sino era parte de ese ejercicio filosófico, una modalidad, ¿sí? Vinculada al saber, ¿sí? En el cual ubicamos, sea la mayéutica socrática, sea los diálogos platónicos, sea otras modalidades, apareció por ahí, ¿no? El caso de los sofistas también, ¿no? Entonces, creo que lo que acá quiere decir Beares es que este método de enseñanza que en la modernidad tiene como esta intención de mejorar, ¿no? Ese acto de transmisión, de hacer accesible el conocimiento ¿no? a las poblaciones, de mejorar ese acto de transmisión, es algo que no estaba, ¿no? Como preocupación en la antigüedad, ¿no? Y que estas formas, ¿no? Ya sea la pregunta socrática, ya sea el diálogo platónico, ¿sí? Ya sea el protréptico en Aristóteles, eran formas características de hacer filosofía,
¿no? Y de hecho eran sumamente elitistas, o sea, no tenían esta función de acercar el conocimiento al vulgo, ¿no? Porque de hecho había como una cuestión bien marcada ahí de ¿no? Aquellos que podían acceder a esa dimensión más intelectual. Nada, como para pensar ahí esas cuestiones que tal vez que suman. Buenísimo. Bueno, ¿quién quiere seguir avanzando con algo más, la condición subjetiva, ¿no? Capaz que ir avanzando hacia ahí, ¿no? ¿Qué sería de la enseñanza? Hay una condición epistémica atravesada por el saber y una condición subjetiva. Habla también de conflicto epistémico, sería la condición más epistémica, y conflicto subjetivo, intersubjetivo, en esa condición más subjetiva, ¿no? Lucía, perdón, no te había visto. No quería. Estaba leyendo el texto yo. No, ahí yo lo que interpreté es que ponía como un poco más en juego la lógica de la relación, ¿no? Como educativa, entre, bueno, él lo trae como docente-alumno, ¿no? Y la relación con el objeto de conocimiento. Entonces yo pensaba en esto de las tensiones que produce la propia relación educativa en la distancia o en la proximidad con el objeto de conocimiento. Lo pensé como por ahí, y en esto que tú traías, Paola, de poder empezar a pensar, o por lo menos yo empiezo a pensar como al sujeto en esto del plano de lo inconsciente, ¿no? De lo que no domina, digamos, de forma como más racional. Entonces como que allí lo que pensé, nada, es esto, que este proceso de enseñanza y aprendizaje que permiten estas posibilidades de representación no son lineales, tienen conflictos, ¿no? Se producen tensiones, angustias, ¿no? Deseos que circulan y se depositan. Está como empieza a jugar más como el plano, no sé si es inconsciente, más. No sé si es subjetivo, ¿viste? Ahí yo ya me empiezo como a entreverar. Pienso que es algo Sí, de el lo que sujeto uno está domina, atravesado no por el racional. inconsciente. Entonces, Sí, ahí ahí está, pienso la que dimensión, va por ahí. igual que el saber, o sea, todo lo va a pasar por los tres lejitos lacanianos. El lenguaje, el sujeto y el saber, tenemos que poderlos entender en esa dialéctica, es un triedro lacaniano de tres registros. Imaginario, que sería el más fácil de entender porque es el de la representación y donde nos comunicamos, ¿no? El imaginario, la dimensión simbólica, que sería esta dimensión inconsciente, del sujeto inconsciente, y el real. Son esos tres registros que él va a trabajar todo el tiempo y va a trabajar qué pasa con el sujeto en cada uno de esos tres, pero además que no son uno separado del otro. El anudamiento, están anudados, por eso es tan difícil. Están anudados, es como la triple alianza, ¿no? Los tres circulitos, pero todos engarzados en un centro, y que todos se relacionan con todo y no se puede pensar uno sin el otro. Eso como que es, tratamos de decir cosas del sujeto en el imaginario, cosas en el simbólico, cuestiones en el real, para poder entender, pero en realidad eso funciona anudado, el anudamiento, anudado continuamente, enlazado. Y entonces esas cuatro dimensiones, sujeto, lenguaje, saber, por lo menos esas tres dimensiones
cómo juegan ahí, en esos tres elementos, ¿no? Entonces, trabajamos pila con el saber y conocimiento. El conocimiento es el que está más del orden, ¿no?, del imaginario, el saber como falta, ¿no? Y que ahí la singularidad con la angustia y el deseo todo el tiempo, ¿no?, en esa dimensión más simbólica, inconsciente, y el imposible saber, dice Bear, es el imposible saber del real. Siempre hay algo que ahí, siempre de imposible, el real es eso que no sé, es imposible de conocer, imposible, ¿no?, de capturar. Y el lenguaje también, cómo es el lenguaje en esos tres elementos, ¿no? Y ahí, bueno, uno podría decir, bueno, la cuestión del significado, la relación entre significado y significante, que va a ser una relación que desde Saussure la va a trabajar a partir de la teoría de signos de San Agustín, y de Saussure, que es un estructuralista fuerte, lingüista, como un padre, ¿no?, de la lingüística. Después Lacan lo va a reelaborar y va a dar vuelta la relación sígnica y va a trabajar poniendo el significante en el centro, ¿no?, dando cuenta de que hay un significante que es del orden simbólico, ¿no?, que es esa dimensión que, del sonido, pero que no se puede poner sentido, ¿no? Entonces siempre hay una relación entre significado y significante. El significado, más del orden del imaginario, donde uno puede decir, esto es una lapicera, es de color tal, está definida, tiene tales propiedades, ¿no? Bueno, o nosotros estamos trabajando y la enseñanza es del orden de la relación entre un sujeto y un saber, y según Beares la enseñanza es tal cosa, tal otra, y todo lo que estamos diciendo, eso es del orden de la representación. Y el sentido, le estamos dando sentido, ¿no? Todo esto está en el imaginario. Pero la palabra a secas, enseñanza, cuando decimos enseñanza y ahí no sabemos nada sobre eso, o sea, todavía no le dimos sentido, eso es el significante, ¿no? La palabra a secas, enseñanza, sin ninguna producción de sentido sobre esa palabra, bueno, es del orden del significante. El significante se define por justamente no tener ningún sentido. Y en el real no habría esa posibilidad, ni siquiera ni de significante ni de significado. Sería del orden de la cosa, que no sé, cuando ya se nombra esa cosa, ¿no?, esa cosa que está ahí, que está en el mundo, todo lo que nos rodea, pero cuando ya la nombramos, le damos una palabra a esa cosa, ya la ponemos en el significante. Y cuando le damos un sentido, la ponemos en el imaginario. Pero todo eso está siempre circulando, siempre tiene que haber algo, hay una cosa que le doy un nombre y le doy un sentido, y eso siempre se derrumba y se vuelve, ¿no?, a capturar, y hay otra cosa, y los investigadores trabajan siempre en capturando algo de ese real, ¿no?, algo de esa cosa que uno se propone investigar, se captura algo, pero se le pone una palabra a ese algo, pero esa palabra a su vez está todo el tiempo siendo con un sentido, pero después ese sentido se cae porque se derrumba, porque viene otra interpretación y se le da otro sentido, y después otro sentido, y otro sentido. Y entonces eso está todo el tiempo en movimiento. Y es como trabaja la ciencia, ¿no? Y por eso hay tantas perspectivas. Entonces, pero deme la definición de enseñanza, profesora, me enloquece, me dice una cosa, después me dice otra, después me dice otra, después me dice otra. ¿Pero qué es enseñanza? Dígame la definición. Bueno, imposible, justamente. No hay una esencia, una verdad absoluta sobre las cuestiones del mundo. La ciencia trabaja todo el tiempo derrumbándose y otra, entonces hay múltiples teorías, múltiples perspectivas sobre, entonces, ¿cuántas teorías? Y bueno, va a haber tantos conceptos de enseñanza como teorías sobre la enseñanza podamos delimitar.
Profesora, buen día, disculpe. Buen día, Mónica. Los viernes siempre voy a entrar un poquito tarde. Como siempre, un placer escucharla y poder participar de la clase. Me quedé pensando en esto último. Usted cuando dice la imposibilidad de definir, ¿no?, lo real, y toma como ejemplo la enseñanza. Pero en cuanto a las cosas concretas, por ejemplo, la mesa, la silla, ahí no habría imposibilidad de definirlo, ¿o sí? Por lo menos hay una distancia. Uno ve una mesa y dice, bueno, es un objeto que sirve para comer, para que los humanos se sienten y compartan, que tiene 4 patas, que está bien. Claro, y bueno, sí. eso en tal lugar. Después eso fue en el siglo tal, pero después en el otro siglo eso se cambió y fue de tal otra manera. Y según estamos en la China, en la India, en el occidente, en Oriente, veo eso y para mí no significa nada. ¿No? O Bien. no, imagínense, si yo le muestro una botella de Sí, sí. Coca-Cola a alguien que vivía en el siglo XIV, va a mirar esa botella de Coca-Cola y no le vas a decir, un extraterrestre puede llegar a decir, ¿no? Y si la miramos hoy, todo el mundo va a decir, eso es un contenido de la multinacional, que, bueno, entonces, ¿qué es eso? Bueno, hay una distancia entre la cosa y el sentido. No hay una Bien. relación directa, estable y fija, donde a cada cosa un único sentido unívoco y para siempre. No, Bien. jamás. Y esta teoría lacaniana va a poner eso en el centro y va a estar todo el tiempo rompiendo. Justamente el significante rompe todo el tiempo el sentido y el real. En esa relación real y significante, rompemos, cada vez que rompemos el sentido se nos cae el imaginario, la estabilidad, y volvemos de nuevo, y volvemos. Entonces, justamente, todo es inestable y ¿no? Bien, Entonces, bueno, muchas gracias. no, de nada, pero entonces no hay entre la cosa y el signo, ¿no? Porque estamos hablando de la relación entre la cosa y el signo. Está todo, no hay una relación unívoca y transparente, donde a cada cosa un sentido fijo y un significante fijo, y una palabra, inclusive la palabra cambia, para unir la cosa con la palabra. Muchas palabras podemos, ¿no? Según qué perspectiva, ponen hasta palabras diferentes para relacionar esa cosa cuando le doy el nombre a esa cosa. Puede haber múltiples Bien. palabras. Sí, bien, muchas gracias. Gracias por No, la pero yo aclaración. sigo reflexionando, Mónica, para que todos también, estoy provocando Sí. a todos, no solo a Mónica acá. Provoquémonos. Entonces acá yo leería la página 45, a ver si ahora después de toda esta explicación, lo que voy a leer ahora la página 45 se aclara un poco más, porque hay tanta cosa junta ahí de todo esto que yo estuve explicando en esta redacción. A ver, ustedes me dicen si ahora al releerla le pueden dar justamente más sentido a esto que dice acá. Dice, está hablando de la enseñanza, ¿no? Dice, hay en ella, o sea, la enseñanza, una imposibilidad a la que aludía brillantemente Freud, porque el lenguaje le permite la dialéctica entre el saber y el conocimiento, gracias a la cual es posible el sentido y la representación, pero también la negación, la pregunta y la falla. Y por qué no el sinsentido. Su naturaleza es la de una dinámica barrada o es cindida. 2 puntos. Por un lado, su orden material o simbólico, que alerta sobre la existencia de una lengua materna singular en la que el significante y el equívoco son señeros, y por otro, su dimensión imaginaria que permite la ilusión no singular del signo y por ende de lo general de la lengua, el sentido y la representación. Es un poco, es un trabalengua esto que estoy leyendo, evidentemente está lleno de palabras complejas, pero ahora aplicando un poco las dimensiones, porque habla de imaginario, habla de simbólico,
y va poniendo palabras en cada una de ellas, ¿no? Paola, Sí. ¿sabés que me perdí? ¿En qué texto están y en qué página? En el texto este de la... Abrí tantos que no... de la tarea C, la dialéctica de las identificaciones lingüísticas, la tarea C era con ese texto, al principio, ¿no? Y estoy leyendo una parte ahí donde trabaja esta idea de representación, del sinsentido, la dinámica barrada o escindida. Lo barrado es el sujeto está barrado por el inconsciente, está barrado, ¿no? Como que no se puede conocer, por eso es barrado. Profesora, dividido, barrado, sí. Disculpe, sí, Mónica. Acá donde usted está leyendo el funcionamiento de la enseñanza, está relacionado a una de las preguntas, ¿no? Al concepto de enseñanza que propone. Está bien, muchas gracias. Sí, a varias, inclusive para definir la 3B. La ¿no? 3B. El imaginario y la diferencia entre imaginario y simbólico, ahí está poniendo, ahí ya está empezando a hacer esa diferencia, ¿no? Entre imaginario y simbólico. El imaginario sería lo que está poniendo ahí, ¿no? El sentido y la representación. Y el simbólico sería lo del significante, el equívoco, ¿no? El sinsentido. El simbólico sería la negación, la pregunta y la falla, todas esas palabras que yo recién leí, estoy sacando de la cita que recién leí. Sí. ¿No? Sí, bien. La imposibilidad. Lo imposible sería del orden del real, capaz, lo imposible de nombrar, no se puede ni siquiera nombrar, ¿no? No hay ni siquiera significante, en el real no hay significante, el significante está en el simbólico. Y capaz que podemos ir ahí a leer en resumidas cuentas, para entender la 3B también, donde dice en la página 46, un párrafo en la columna de la derecha, hay dos columnas, ¿vieron? Hay dos columnas en cada página. La columna de la derecha, de la página 46, en la mitad de la columna, hay como un parrafito que dice resumidas cuentas, ¿no? Donde indicaba la pauta 3B, ir ahí, completando el cuadro entre imaginario y simbólico. Capaz que allá de compartir pantalla, yo lo puedo hacer al cuadrito, buenísimo, yo le doy la posibilidad de compartir pantalla, porque como es un esquema, ¿alguien se anima o no? Y vamos completando ese cuadrito. ¿Quién quiere compartir pantalla con ese cuadro de la pregunta 3B? ¿Cómo compartir? No entendí. ¿Cómo? Compartir pantalla es si uno tiene el documento ya armado un cuadrito en el Word, si le hizo en el Word, no si lo hizo a mano no, pero si lo hizo en el Word, abre el documento donde contestó y comparte pantalla para todos. Vos compartís, ahí le doy la posibilidad a Fabiana. Sí, acá. Vos vas ahí abajo donde dice Share Screen. Ah, bárbaro, Fabiana. Puse muchas cosas. Bárbaro, buenísimo. Bueno, vamos despacito. Hoy cuando hablaban de lengua materna, me quedó, porque esto lo leí hace unos días y tengo muy mala memoria, que la lengua materna como condición del sujeto hablante, o sea, es como que está incorporada en la subjetividad, una cosa así, ¿no? Sí. Ahí yo creo, Fabiana, que siguiendo un poco a Milner, Bear es situar la lengua materna en el orden de lo simbólico, ¿no? Porque es un saber la lengua que es distinto de, digamos, el conocimiento sobre la lengua que ubica en lo imaginario, ¿no? Y ahí un poco se distancia de ciertas teorías más psicologistas e instrumentales del lenguaje, ¿no? Situando esta idea de que, digamos, el lenguaje supone un instrumento, una herramienta psicológica, como diría Vygotsky, ¿no? Como una ajenidad que el sujeto en cierta medida adquiere. Incluso, ¿no? En los estudios piagetianos, vygotskianos, vemos, ¿no? El estudio del momento en el cual el sujeto adquiere el lenguaje, los pasos a través de los cuales adquiere el lenguaje. Pero bueno, esta lógica de la lengua materna implica un saber la lengua, ¿no? Aquella condición de hablante que es previa a cualquier conocimiento sobre el lenguaje.
Creo que ahí yo al menos lo ubicaría en el orden de lo simbólico. Sí, y yo creo ahí, Fabiana, yo leyéndote, ya leí todo lo que tenés en el imaginario y todo lo que tenés en el simbólico, al revés totalmente. Todo lo que vos ubicaste, o sea, tenés una lógica, tenés una buena lógica que vos lograste poner todo junto. O sea, todo lo que está bajo el título A, imaginario, es simbólico. Y todo lo que pusiste bajo el título simbólico es del orden del imaginario, al revés. Y ahora vamos a ir viendo por qué, pero vamos a razonarlo, más allá de, ¿no? Vamos a ir razonando. Porque además, ojo, esto es para Lacan, porque uno, claro, cuando lee de repente otros autores que hablan del simbólico, y sí, capaz que sí, que es el imaginario para otros. No, se ve que lo entendí al revés. O en cierta medida Bourdieu, ¿no? O sea, según qué autor, también uno tiene que analizar, ¿no? Vieron que es tan complicado, las palabras y los sentidos. Los sentidos que le dan los autores a las palabras a veces son hasta inversos. Y hay múltiples teorías, y uno podría decir, bueno, en la teoría de esto del simbólico, los franceses mismos, uno podría decir, bueno, lo que para Lacan es el simbólico, para Castoriadis, que son otros filósofos resalados, o para, bueno, es el orden del imaginario en términos lacanianos, ¿no? Entonces ahí me parece, por eso es complejo y no es tan fácil. Bueno, que se anime otro. No, pero está bueno dejarlo porque nos ayuda a irlo razonando. Entonces acá capaz que podemos ir leyendo lo que está acá en resumidas cuentas, ir viendo vos cómo lo fuiste, ¿no? Por ejemplo, el saber subjetivo e inconsciente evidentemente es insuficiente, el saber es subjetivo e insuficiente. El saber es del orden del simbólico, ¿no? El sujeto barrado del inconsciente también es del orden del simbólico, eso está, ¿no? El sujeto hablante, esclavo de los equívocos de sus enunciados, también es del orden del simbólico. Y los significantes también es del orden del simbólico, que son negativos y no están estabilizados, ¿no? Entonces todo eso que pusiste está bien en el simbólico, porque después que lo estamos explicando, que es del orden, ¿no?, del significante y del inconsciente. Y en el imaginario está la representación, el signo como representación, la lengua, como tú estás diciendo, ¿no? La gramática como trabajo de codificación, el hablante, yo amo y yo me conozco a mí mismo y soy dueña de mis enunciados. El hablante como amo de sus enunciados es del orden del imaginario, yo soy tal cosa. Eso es del orden del imaginario. Yo me llamo tal, soy de esta manera, tal otra, todo lo que yo sé de mí mismo, que yo sé que soy, y digo, yo soy así. Bueno, eso es todo representación, todo del orden del imaginario. Claro, porque símbolo, me confundí por símbolo, creo. El símbolo es la relación entre significante, el signo es la relación entre significante y significado. La teoría del signo es la relación entre esas dos cosas, justamente, y cada lingüista va a tener su teoría del signo. Bueno, y en términos acá lacanianos, bueno, la teoría del signo es una relación entre significante y significado, donde para Lacan el significante tiene una relevancia frente al significado, ¿no? Va a poner ahí en el centro, su teoría va a estar ahí, es del orden del significante. Por supuesto que además es muy complejo, bueno, tiene muchas... en sus años de teorización él ha ido cambiando y ido agudizando esa perspectiva más hacia la priorización del significante, bueno, algunos inclusive ponen, pero me parece que es importante, entonces esto que hiciste está muy bien porque pudiste agrupar todo junto, pero bueno, ahí te faltó lo de cuál iba para qué lado. Entonces leamos acá, dice, en resumidas cuentas, dice, la doxa lingüística no escapa a dos afirmaciones tácitas pero ubicuas. A, el habla es el amo de sus enunciados. Entonces, ¿eso qué es? Del orden del imaginario. El A es del orden del imaginario. El habla es el amo de sus enunciados. Cuando somos amo de nuestros enunciados, ¿no? B, hay conocimiento objetivo suficiente de todo enunciado. También es del orden de, ¿no? Hay conocimiento, el conocimiento objetivo suficiente de todo enunciado también es del orden del imaginario.
A esto debemos imponer teóricamente otras dos afirmaciones que la doxa tiende a admitir con carácter excepcional y secundario. A. Y entonces acá esto es del orden del simbólico. A. El que habla es esclavo de los equívocos de sus enunciados. Somos esclavos del inconsciente, somos esclavos de los equívocos, ¿no? B. Hay un saber subjetivo e insuficiente de todo enunciado. O sea, cada vez que decimos algo sobre algo, ¿no? Estabilizar un conocimiento, bueno, dialécticamente sobre ese conocimiento hay un saber subjetivo e insuficiente, que no alcanza. Ese enunciado siempre es incompleto, ese enunciado siempre va a fracasar, va a fallar en algún sentido. Por eso la ficción, ¿no? En cierta medida, el imaginario es una ficción el imaginario. Hay un conocimiento y un uso del derivado que se articula en la esfera de un yo, eso sería el imaginario, ¿no? Hay conocimientos del orden imaginario y un uso de él, o sea, del conocimiento derivado que se articula en la esfera de un yo, que el yo soy, ¿no? Que controla, el yo el controlador, que controla la estructura de los enunciados, ¿no? La racionalidad, la razón, está controlando, ¿no? Ese funcionamiento necesario, si no seríamos locos, ¿no? Si no existiera el imaginario, imagínense lo que seríamos, no nos podríamos ni comunicar, ni ponernos de acuerdo en nada, sería un caos. Entonces hay un conocimiento y un uso del derivado que se articula en la esfera de un yo, que controla la estructura de los enunciados, eso sería todo el orden imaginario, y hay un saber del orden simbólico y un funcionamiento de la lengua que pone al sujeto en posición de efecto de ese saber, que él no sabe que sabe. El sujeto no sabe que sabe, el sujeto del simbólico no sabe que sabe. Somos efecto del simbólico, somos efecto del significante, somos efecto, ¿no? Entonces ahí podemos seguir. La lengua es una gramática y un diccionario presentes en el conocimiento de los hablantes mediante formas no fáciles de ser establecidas, pero que descansan en la idea del signo como representación. Y ahí todo esto es imaginario. Y de la gramática como trabajo de codificación y decodificación. Todo eso es imaginario. En el otro orden, o sea, en el orden simbólico, ¿qué va a decir? Yo sigo leyendo, ¿no? El texto de Luis. La lengua es una deriva de significantes negativos, no estabilizados en signos y carentes de una gramática estable, que determinan una falta de saber, pero que se puede escuchar porque hay alguien que habla y un otro en mayúscula que permite esa escucha. Bueno, todo eso es del orden simbólico. En este alguien hay un saber no sabido o en falta. Ese saber no sabido o en falta es del orden del simbólico. En este orden, solo en él, es posible hablar de lengua materna. La lengua materna, por eso en el simbólico, que no es una lengua, sino una condición de sujeto hablante. Y ahí todo lo que le gustaba a Pila, a Lucía, justamente trabajando con migrantes, ¿no? La importancia que tendrá esto para trabajar con migrantes, ¿no? Poderse poner en el lugar del otro. Que llega a un país y que le hablan desde otra cultura, desde otros significados, y bueno. O en la escuela primaria, cuando llega un niño en primer año, que también tiene toda una historia familiar, que llega a la escuela y de repente que le hablan desde otro registro cultural, y ahí hay un choque, ¿no? Y en Rivera eso ni que hablar, pasa mucho porque son lugares de frontera donde trabajó todo este texto, porque bueno, hay ahí mucha mezcla de lengua, entonces cuando el niño llega no maneja el idioma español como maneja un niño de otro departamento donde no hay frontera, donde tiene un trabajo más directo con una sola lengua. En la frontera el niño se crió con una cuestión de mezcla,
entre el portugués y el español. Llega a la escuela y hay terribles dificultades, además que porque antes las maestras obligaban a que aprendiera a leer y a escribir con la lengua del español puro y duro. Entonces ahora se está respetando, bueno, el niño llega con ese dialecto, que aprenda a escribir y a leer con ese dialecto, y después, bueno, va a ir incorporando de a poco las normas del español. Hay una relación afectiva, ¿no? Subjetiva con ese idioma. Entonces ahí concluye, la lengua es el ámbito de la conciencia, del imaginario, de la constituido como lógicamente estabilizado, y la lengua materna es el ámbito de constitución del simbólico y del sujeto barrado del inconsciente. El hablante yo es al que se atribuyen los enunciados como propios, o sea, el imaginario. El sujeto es el que es el efecto de la deriva de los enunciados. ¿Cuáles son la deriva de esos enunciados? La deriva del significado, deriva en otro, y nunca se fija. Cuando yo le doy un sentido fijo, estoy en imaginario, y si no deriva, sin sentido, es lo que no se significa para otro y para otro, o sea, una cadena de sinsentidos. Eso es el simbólico. Mónica, veo que tenés levantado la mano, no sé cuánto, disculpa, pero yo me copo ahí. No, trabajando. porque eso que usted estaba explicando no me quedó claro. La lengua es del imaginario y la lengua materna del simbólico. No sé, no la entendí por qué esta distinción. Disculpe, porque usted lo estaba explicando y además como que tampoco me quedaba claro. Bien. A ver, es la relación subjetiva del sujeto con la lengua. Entonces, tu lengua materna está atravesada por elementos inconscientes, por la posición del sujeto. Y después hay una orden de estabilización, ¿no? La lengua en sentido más amplio, general, pero siempre tu lengua materna está atravesada por elementos inconscientes, ¿no? En ese sentido, ahí capaz que Felipe lo explicó muy bien, capaz que quieres agregar algo más, cuando se lo explicabas a Fabiana también. Sí, repetilo porque yo quería anotar lo que dijiste. Sí, Yo creo que yo también estoy. Digamos, lo central de esta distinción, que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Y que tiene que ver con una crítica a esta concepción más estructuralista del lenguaje, ¿no? En la medida de que, digamos, el sujeto hablante, ¿sí? No solo que, digamos, es efecto del lenguaje mucho antes de, digamos, constituirse como sujeto hablante, ¿no? Esto lo trabaja incluso Freud en sus textos, sino al mismo tiempo, digamos, ¿no? Todo lo que correspondemos como el conocimiento sobre el lenguaje, la gramática, la sintaxis, ¿no? Todos los elementos que nos permiten definir el lenguaje son ajenos al sujeto hablante, ¿sí? Pero el sujeto hablante se constituye como sujeto hablante por fuera de todo este conocimiento de la lengua, ¿no? Es un poco lo que trabaja Milner y que también, bueno, lo trabaja Chomsky, lo trabaja Bakhtin, ¿no? Esta idea de que, ¿no? En el fondo, digamos, el sujeto, digamos, se constituye en su lengua a pesar de o por fuera de todo lo que podemos conocer, definir, ¿no? Objetivar del lenguaje, ¿no? Eso como una primera distinción. Y en un segundo orden, más llevado como un sentido, ¿no? Lacaniano, digamos, el sujeto como tal se constituye en el orden del lenguaje, ¿no? El sujeto incluso antes de venir al mundo ya está inmerso en la cultura, ¿no? Ya tiene, digamos, un lugar ocupado por una estructura familiar que está regida por el lenguaje, ¿sí? Digamos, esa incorporación en la cultura precede, ¿no? A ese momento de la adquisición del lenguaje, como lo trabajan ciertas psicologías, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos como los dos momentos de esta distinción que da cuenta de este registro simbólico de la lengua. No sé si fui claro o oscurecí más de lo que... No, buenísimo, buenísimo. Bien. Y aprovecho tal vez hago como dos anotaciones sobre este párrafo anterior, ¿no? Para seguir un poco más esta línea de análisis. Primero, esta idea del yo, ¿no? Que en Lacan tenemos que distinguir dos acepciones distintas de ese término, que es bien importante.
¿no? Por un lado, este yo que están nombrando acá en mayúscula, este yo de la enunciación, ¿verdad? El yo que es el sujeto, digamos, que habla, el sujeto hablante, ¿no? El sujeto del enunciado, un análisis más gramatical, digamos. Y en otro orden, digamos, Lacan va a utilizar el yo en vinculación con el yo freudiano, ¿no? Con el yo de esta segunda tópica freudiana, que es un yo también inconsciente. Entonces, digamos, este uso del yo como sujeto hablante, es un yo, digamos, que podríamos definir del orden de la conciencia. ¿Sí? Que no es el mismo sujeto yo, ¿no? de la segunda tópica freudiana que también usa Lacan, digamos, en sus textos. Ahí hay una distinción que es bien importante. No sé si fui claro con eso, porque acá cuando habla del yo, ¿sí? Como este, ¿no? Sujeto que es dueño de sus enunciados, ¿sí? Remite a una dimensión consciente del yo que no es el yo, digamos, de la teoría freudiana, no es ese yo, digamos, como instancia que también, ¿sí? Tiene una dimensión inconsciente, ¿sí? Sino es el yo del enunciado, ¿no? Esto que decía Pau, el yo soy, ¿no? El yo hablo, el yo como... El super yo capaz el super yo de Freud capaz que sería, no sé, en esa yo super yo, que bueno, el super yo que sería el controlador, el que capaz que de Freud sería el yo del imaginario, capaz, pero ahí, no sé, capaz que lo podríamos vincular más, ¿no? En esa tópica yo super yo de Freud, bueno, ¿dónde estaría en el imaginario lacaniano? Bueno, capaz que el super yo, ¿no? Sí, ahí nada, habría como que pensarlo, digamos, en cierta medida ahí, digamos, en ese diálogo que hace Freud entre las dos tópicas, ¿no? En la primera tópica de lo inconsciente, preconsciente y consciente, y la segunda tópica del yo, el ello y el super yo, digamos, el super yo en cierta medida opera a nivel inconsciente, pero también en cierta medida, ¿no? A partir de la resolución del complejo del Edipo, se constituye como en este pasaje de lo preconsciente a lo consciente. Entonces, no, también ahí sería como complejo situar el super yo en esa distinción. No sabría responder a eso, Pau, realmente. Bueno, y ¿quieren ahora ir avanzando hacia la pregunta 3C? La distinción, que ya lo vinimos trabajando en la clase, ¿no? Entre saber y conocimiento, y la dialéctica, saber-conocimiento, que está un poco la figura de la página 47, todo ese esquema que lo explica acá también, ¿no? Este cuadrito que está al final, ¿no? El cuadrito, a ver si se llega a ver, pero ahí, ese cuadro, que ustedes lo tienen también, ¿no? Ah, sí. Sí. Un poco la tarea 3C es eso, explicar esa dialéctica que tiene varios pasos, es una dialéctica que tiene... Empieza y termina con el mismo lugar, ¿no? Empieza y termina con el imaginario, no podría decir, el cuadro empieza con el conocimiento estructurado, el sentido, y termina ahí. Y todo lo que está en el medio podría ser del orden, no sé, más del simbólico, o que también el sinsentido, siempre tiene que pasar por los tres registros, hay algo del real también que se cuela, o sea, en ese pasaje de una cosa a la otra están los tres registros. ¿Quién quiere trabajar sobre esa respuesta? Joana o Mónica, sí, no sé quién levantó primero, pero me da lo mismo. ¿Quién empieza? No, disculpe, no la...
Joan, entonces. Sí, me había quedado una duda respecto a lo anterior, ¿no? Viendo un poco más general, digamos, con la concepción que tengo, ya que ustedes hacen una distinción bueno, entre el imaginario y simbólico, pero que en lo que hablabas un poco del tema del lenguaje, que por más de que la persona, digamos, no tiene un lenguaje que después es implícito por la madre, sino que ya tiene una idea de un imaginario del lenguaje. O sea, entonces hablamos de un individuo que no es, digamos, una otra concepción de esa tabla rasa donde se le tiene que, digamos, llevar a que tenga ciertos conocimientos, sino que ya el individuo trae implícito una cierta, entre comillas, cultura, o sea, viene con un cierto conocimiento implícito, no propio un lenguaje, que eso se le va a imponer, por lo que tengo entendido, que ahí es donde entra el simbólico, la propia lengua materna, pero ya tiene una idea anterior al lenguaje. O sea, entonces tiene una idea preconceptual de una cierta cultura, no es una tabla rasa, ¿no? Si yo ya tengo ideas implícitas antes, digamos, de entrar en contacto con otros, entonces ya traigo una idea implícita de una cierta, entre comillas, cultura. No soy una tabla rasa. ¿Y quién dice que es una tabla rasa ahí? No sé. Claro, no, en realidad me baso, digamos, en otros autores que pueden, digamos, tener una concepción de que el hombre en realidad es como un bruto, ¿no? Y que en contacto con una cierta educación se va formando. Hecho que podemos hablar como Hobbes o anteriormente, o autores un poco más anteriores a lo que viene a ser Lacan. Por eso me llama un poco la atención esa como contraste entre autores, ¿no? Anteriores por ahí a Lacan, que puede ser. Pero en realidad la concepción que yo traigo, ¿no? Que el hombre es un ser, digamos, una tabla rasa, como siempre se nos explica, donde se le va adquiriendo cierta cultura, pero acá me encuentro otra dinámica totalmente, como que ya traemos ciertos conocimientos anteriores de entrar en contacto con otras personas o con la sociedad. No sé, Felipe, si querés responder algo a esto. Es como complejo lo que trae, viene por otro lado, no es la que estamos planteando acá de si somos una tabla rasa o no, si tenemos, uno podría esto remitirlo inclusive a una discusión más platónica y aristotélica sobre estos elementos, pero que son complejos igual, ¿no? Pero bueno, me parece que viene por otro lado esto, ¿no? Evidentemente somos efecto de la cultura y del lenguaje, y entonces lo humano se configura ahí, inclusive antes de nacer ya estamos siendo efectos del lenguaje y entramos al mundo, y sí, estamos muy determinados en términos lacanianos por la cultura, por cómo nos nombran, por los que nos rodean, y nos vamos configurando como sujetos a través de la lengua y la mirada del otro. Yo creo que eso es lo que yo te puedo decir desde el punto de vista lacaniano, ¿no? En algo. No sé, ahí Felipe te doy la entrada también. Sí, digo, creo que está bueno el comentario en la medida que hay toda una tradición, ¿no? Más de pensamiento, esta idea de la inserción del sujeto en la cultura a través de la educación, ¿no? Como esta idea de que el sujeto, ¿no? vendría al mundo como, ¿no? Como individuo, ¿no? Como con cierta, digamos, distancia respecto de lo otro que sería la cultura, y progresivamente se iría, ¿no? como configurando como un sujeto cultural, un sujeto social. Bueno, el psicoanálisis, particularmente el psicoanálisis lacaniano, aunque en realidad, digamos, Freud esto lo trabaja desde sus primeros textos, ¿no? con las cuestiones del complejo de Edipo, ¿sí? de ciertas configuraciones que son, digamos, no solo subjetivas, sino que tienen que ver con un, ¿no? Un devenir hasta casi filogenético, podríamos decir, en Freud, aunque esa palabra tómenla con muchas comillas. Digamos, el psicoanálisis lo que postura es que hay sujeto en la medida que hay cultura, ¿no? Y en todo caso el psicoanálisis lo que indaga, lo que estudia, ¿no? es, digamos, los efectos, ¿no? de esa inserción cultural, ¿no? que es, digamos, inmanente, no hay sujeto por fuera de la cultura.
¿no? Hay una conferencia del Tusser muy linda que trabaja esta cuestión, se llama Psicología y Psicoanálisis, y bueno, pone un poco, ¿no?, a discusión esta idea, ¿no?, de pensar como un sujeto al cual le es dado cierta cultura, ¿no?, y bueno, cómo el psicoanálisis derroca un poco esta idea, ¿no?, y viene a poner a un sujeto que es efecto de la cultura. ¿Sí? Que no podemos pensar al sujeto por fuera de la cultura, ¿no? Que no existiría esa instancia originaria en la cual el sujeto, digamos, ¿no?, digamos, estuviera por fuera de esa cultura, ¿no?, y en cierto proceso de escolarización, de educación, de socialización, ¿sí?, se fuera, ¿no?, como vinculándose a esa cultura que sería algo ajeno al sujeto, ¿no? Incluso en ese texto el Tusser, bueno, trabaja ¿no?, con los relatorios de Itard, y bueno, y problematiza toda esta idea, ¿no?, decimonónica de pensar, ¿no?, a los salvajes, ¿no?, como ese sujeto, digamos, fuera de la cultura, que puede ser, ¿no?, a través de cierta enseñanza, de cierta educación, ¿no?, insertado en la cultura, y bueno, ahí hay unas ideas bien interesantes que trabaja Althusser. Lo comparto si quieren por acá ese texto, tal vez a algún interesado le sirve. Buenísimo, Antonio había levantado la mano también, le damos la palabra. No, solo para preguntar dónde podemos ver en la CAN, si hay algo para trabajar lo real, lo imaginario y lo simbólico, como para, si se puede hacer alusión a algún texto específico para leer. Ahí Felipe nos compartió al principio de la clase un texto. Claro, yo Capaz que estaba en el chat, capaz que después lo vamos a subir en la EVA también. Que nos ayude en sentido. Y la Althusser también lo podemos subir en la EVA los dos, como vamos a poner un abajo del todo, en otra unidad, como separado, un conjunto de textos complementarios que vamos a ir subiendo para no mezclar la lectura obligatoria de la complementaria, pero sí, ahí fue el texto de Althusser. Y después lo subimos en otro espacio separado, como otros textos, ¿no?, que van surgiendo, y bueno, y ligado a esto que estaba explicando Felipe, me parece importante que la cruces con la de sujeto. Serían dos conceptos totalmente distintos, ¿no? No podríamos hablar de individuo en términos psicoanalíticos, ¿no? No existe eso. No existe tal cosa. Individuo es indivisible, individuo, ¿no? Algo indivisible. Bueno, justamente en el psicoanálisis postula totalmente lo contrario. Somos sujetos barrados, divididos. El individe. No existe tal cosa. Entonces, toda la idea esta de sujeto integral, de la educación, ¿no? Bueno, se da de bruces con esta concepción de sujeto barrado, dividido. Es como una cosa es la teoría de la psicología y otra cosa es el psicoanálisis como teoría, ¿no? Son opuestos. Cuando decimos mente-cuerpo, es esto de integral, cuando la división mente-cuerpo, ¿no? ¿No es una división? Ay, se me cortó. Sí, el dualismo se habla, 2x3 se habla, se escuchó perfecto. Sí, el dualismo, bueno, es como lejos, ¿no? De Descartes uno podría decir, hay una interpretación más como mirándolo desde ese lugar, y después hay otras interpretaciones de Descartes donde también Lacan va a mirar, donde hay también la posibilidad de ver otra cosa que no sea esta idea de más racional, de sujeto, ¿no? También hay una posibilidad de ver algo que no es del orden de la conciencia.
también en Descartes, pero bueno, el dualismo, esto que estructuró la modernidad, en cierta medida esta división entre, que también fue un dualismo en la antigüedad entre alma y cuerpo, bueno, después en la modernidad, mente-cuerpo, que estructuró, va a ser reconfigurado o problematizado a partir, por supuesto, de los planteos con afectación del psicoanálisis. Bien, ¿quién quiere compartir entonces la 3C de lo que pudo hacer y bueno, por dónde, para ir cerrando la clase de hoy? Yo creo que ahí me parece importante destacar como cuestiones, ¿no? De esas páginas 47 que Luis desarrolla, ¿no? Esta crítica, por ejemplo, a la relación lineal entre enseñanza y aprendizaje propia de las psicologías del aprendizaje y del siglo XX, ¿no? De esta comunicación, esto que tira el psicoanálisis de la transparencia, del conocimiento a la enseñanza, ¿no? Y poner justamente en duda todo eso, justamente elimina la idea de proceso también, ¿no? A partir de esta teoría se elimina esta idea de proceso, de linealidad, de transparencia entre enseñanza y aprendizaje, y bueno, y pone en el centro esta secularidad, conocimiento, saber, justamente poniendo, como eso se cae todo el tiempo, ¿no? Porque este esquema de la dialéctica lo que pone en el centro es justamente la imparidad subjetiva, como la define, ¿no? Sostenemos desde este punto de vista una teoría de la enseñanza del orden de la imparidad subjetiva, que admite para todo sujeto la división psicoanalítica que hace posible la noción de inconsciente y que funda la idea de intersubjetividad en el orden de la falta, la angustia y el deseo. Yo creo que eso es como clave, ¿no? para ir entendiendo esta aproximación. En este marco de referencia, enseñanza y aprendizaje son de a uno, están separados, no integrándose en una secuencia de causa y efecto. A su vez, el conocimiento debe ser pensado no solo como una estructura estable, sino como inestabilidad constitutiva ligada a la dimensión incontrolable de la singularidad de los sujetos. Entonces ahí me parece importante, ¿no? Cómo se viene eliminando a partir de acá la idea de proceso, que era una idea como fuerte en todas las psicologías del aprendizaje, ¿no? Y ahí toda esta idea de acumulación, de proceso, todo esto se rompe. Entonces pone en el centro esta idea de dialéctica, saber, conocimiento y de inestabilidad y de ruptura constante entre una y la otra. Las fracturas, ¿tá? Es fundamental en ese esquema, ¿no? Esta dialéctica habla de fracturas constantes entre una y otra dimensión. No hay proceso psicológico, sino una deriva en el instante, esta idea de instante, ¿no? O sea, también hay una dimensión temporal. El tiempo también no es el tiempo cronológico del proceso, de las agujas del reloj, de la secuencia, sino también es otra temporalidad la del inconsciente, ¿no? Por eso la idea del acontecimiento que la toma de Piaget, en ese sentido, ¿no? Algo que irrumpe en esa estructura circular, desestabiliza. Profesora, disculpe, estoy pensando en el estudiante, ¿no? Ese que tenemos enfrente. Y al no pensar en esto como un proceso lineal, como lo pensamos desde la psicología, sino como una deriva, como una interrupción. Podemos pensar también en las propias vivencias de los estudiantes, lo que les pasa en cuanto a situaciones que le afectan desde lo emocional, desde lo subjetivo. Esos serían como esas interrupciones, esa deriva que
que plantea el texto y que hace que no sea un proceso lineal, sino que se vea como interrumpido ese aprendizaje? Capaz que justamente eso es lo que da cuenta de cómo los elementos subjetivos que irrumpen en la clase, que a veces, bueno, son como efectos de esa, que se manifiesta, ahí uno se da cuenta, bueno, hay algo de otro orden, pero uno lo podría poner no solo en términos de afectividad, o sea, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque si uno solamente se centra, si entiende de esto, que lo que se tiene que centrar es a las cuestiones de afectividad, no va por ahí tampoco este planteo, porque este planteo se centra, viene a decir que la enseñanza se tiene que centrar, es del orden del saber, ¿no? Entonces ahí me parece que es lo central. Y como efecto de ese saber, bueno, uno va a transmitir valores, va a haber cuestiones afectivas en juego, va a haber elementos de la afectividad. Pero la centralidad está en la transmisión del saber, y ahí hay una cuestión fuerte en reivindicar ese lugar para la enseñanza, ¿no? Y el efecto de esa transmisión, bueno, me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Y cómo esos elementos del sujeto irrumpen, sí, todo el tiempo, ¿no? Pero no es que que ponga en primer lugar todo esto de la educación, por ejemplo, todas esas corrientes, que hay mucha variedad de la educación emocional, no, esta perspectiva se daría de contra de todas esas olas que vienen más de las psicologías además, ¿no? Y de un sujeto uno, más que nada. Esas perspectivas más que están muy en boga hoy en día de la educación emocional. Viene por otro lado, te planteo. Bien, bueno, muchas gracias. No, de Como nada, agregar ahí mínimo, ¿no? Si en psicoanálisis podemos ubicar, ¿no?, una relación entre la dimensión afectiva, si se quiere, cognoscitiva, digamos, está en este concepto de deseo de saber, ¿no?, que se funda en una falta estructurante. Cuando Freud elabora los 3 ensayos de teoría sexual, ¿no?, y refiere el deseo de saber como, ¿no?, una instancia que se formula en ese ensayo, en esas investigaciones sexuales infantiles que digamos, denotan una falta estructural, ¿no?, aquella insuficiencia de las explicaciones ¿no?, con las cuales se halla el niño, que generan, digamos, ese deseo de saber, ese deseo además, digamos, que no alcanza una satisfacción, ¿no?, y es la energía pulsional, podríamos decir, que motiva, ¿no?, ese deseo, esa instancia, Freud va a decir, esa avidez por el saber, ¿no? Entonces tal vez, ¿no?, de esta unión entre lo cognoscitivo, ¿no?, o este intento por saber, ¿no?, y lo afectivo, debemos ubicar allí, ¿no?, a la falta, al deseo, a la angustia, ¿no?, pero no de esta dimensión que traía Paola, ¿no?, de una educación psicoafectiva que implique completar esa falta, sino como una falta estructurante, ¿no?, que está, digamos, en la constitución misma del sujeto como sujeto de saber, podríamos decir, ¿no?, como esa instancia pulsional que mueve al conocimiento. Está bien, sí, muy clara tu explicación. De hecho, me gusta mucho la educación emocional, así que también me viene como muy claro todo esto para no confundir y no sacarle del lugar la centralidad del saber en la enseñanza. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos cerrando, porque ya estamos pasados de hora. Decirles que este domingo tienen hasta las 23:59 para subir esta actividad así con las 3 partes a la EVA, muy importante que lo hagan. Y bueno, se pueden basar en las grabaciones de las clases que hemos tenido, para la que le quedó dudas, pueden, bueno, yo creo que fue clases que le hemos detenido bastante a las 3 actividades, y que ustedes tienen ahora todas las herramientas para poderla ajustar y subir. Y por otro lado, decirles que ahora tenemos la clase el viernes que viene, y que las preguntas de la actividad que siguen con el texto de Bordoli son preguntas muy claras y pertinentes, o sea, sobre la lectura del texto no hay demasiada elaboración, o sea que no tendríamos que ahora ponernos a explicar la actividad, que ustedes solo la van a poder leer, y respondiendo, y bueno, y en la clase del viernes que viene ponemos en común esa tarea
A de la actividad 2. ¿Alguna otra duda, pregunta? Nos estaremos viendo el viernes que viene, entonces con la tarea A de la actividad 2, que ustedes puedan traer pensada. Una pregunta, si ya está el espacio para subirlo, porque yo Vamos no a lo vi. crearlo ahora, sí, yo lo voy a crear. Está. Perdón, Lo voy a perdón. crear, sí. No, todavía no está el espacio, lo vamos a crear ahí, al lado de la propia propuesta de la actividad. Bien. Gracias por avisar, Sonia, porque me había olvidado. Profe, el viernes, ¿qué parte de la actividad entonces dijo? La tarea A, está en el cronograma, si ven en el cronograma está bien explicado. Bien. Y se suspendió la tarea que había para hoy prevista, la dejamos de lado. Seguimos con el cronograma como está. Bien, ¿ninguna otra duda? Bárbaro, nos estamos viendo entonces. Buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. Bueno, Gracias. muchas gracias, un gusto. Chao. Chao, Gracias, chao. gracias. Que pasen bien. Bueno, Pau. Dejaste de grabar, dejá de grabar, capaz mejor, por si Dejo vamos a de hablar.